Y ustedes vienen a presentar un libro muy particular. ¿Quién de los dos quiere comentarnos y comentarle a la audiencia de qué se trata esta propuesta? Bueno, vamos a presentar con Ana Julia, con mi hermana. Yo soy Martín Boneto, Ana Julia Boneto. Tenemos nuestros papás desaparecidos en la última dictadura militar, 1 de febrero de 1977. Vivíamos los cuatro juntos, Ana Julia tenía 2 meses y yo 1 año y medio más o menos, y se llevaron a mi papá y a mi mamá y quedamos Ana Julia y yo al cuidado de nuestros tíos. Y nada, eso fue pasando el tiempo, entre la esperanza y la ingenuidad quizás que iban a volver, no volvieron, y bueno, se llevaron a nuestros viejos y con eso, como decimos con Ana Julia, se llevaron nuestro vínculo de hermanos porque nos criamos separados por esa cuestión, ¿no? Por la dictadura y por esa decisión de criarnos uno en Olavarría, bueno, Ana Julia en Olavarría y yo en La Plata. Y Qué edad tenían? Ana Julia tenía 2 meses y yo Claro, tenía 1 año y medio, muy más o menos. pequeños. Y hicimos este libro y lo que vamos a presentar es este libro que trata de reivindicar ese vínculo, de reivindicar la historia de nuestros viejos, contar quién eran nuestros viejos para los demás y para nosotros también, enterarnos un montón de cosas de cómo eran, de cómo vivían, cómo pensaban y cómo hubiera sido nuestra vida juntos y tener ese lugar hoy, que es como una casa, que le decimos nosotros, en el libro. Y bueno, presentarlo en la Feria del Libro. Estaba pensando, ¿no? Esta separación que es territorial, sobre todo para ustedes, desde tan pequeños, que hace a esta hermandad infantil perdida, porque la fraternidad estaba indefectiblemente, de hecho se reconstruye y termina en algo tan palpable como un libro, ¿no? Eh, ¿Por qué este emplazamiento en un patio que referencia a una casa y que referencia a algo tan material? ¿Querés vos, Martín, decir lo del patio? No, ¿O? no, vos. Ah, bueno, sí, en realidad, primero, digamos, lo que primero surgió fue un lugar de encuentro, o sea, un libro casa, una casa libro, donde podamos estarlos juntos los cuatro otra vez y para siempre. Así con Ujú. eso arranca el libro y esa fue la idea original. Después vino el tema de qué título, qué título, qué título, y bueno, y ningún título convencía o era como muy cliché o estaba ya muy usado, o el título Hermanos, ya había como muchos con ese título, bueno, hasta que lo vio Nora Lezano, fotógrafa, nos juntamos con ella para que nos ayude un poco con la organización de todos los materiales porque veníamos muy enredados. Este libro llevó 6 años hacerlo y lo hicimos bueno, con Planeta, o sea, con editor, diseñador, todo lo que, biógrafo, o sea, con mucha ayuda, pero igual veníamos estancaditos, pero no porque quisiéramos, sino porque la historia amerita también eso, ¿no? Es parte fue una reconstrucción de archivo, una reconstrucción histórica y bueno, entonces eso es el tiempo que llevó y que aún no terminó, ¿no? Digamos, salió el libro, pero esto no termina. Y bueno, entonces Nora, viendo los poemas de mamá, había uno que empezaba con Hubo una vez un patio, y Nora dijo, ese es el título. Yo me negué rotundamente porque yo quería que se llame libro casa, tipo re literal, así tipo libro casa, casa libro. Y Nora, viste, por supuesto, otra mirada, otro vuelo. Le encantó Hubo una vez un patio. Martín no estaba del todo seguro. Se compartió también sí, Sí, yo dije que decirlo. sí. Ah, vos Dije que dijiste que sí. ese era. Ah, él dijo que será. Bueno, entonces era yo la única que no Sí. quería, parece ser. Bueno, y de a poco me fui gustando. ¿Por qué? Porque empecé a linkear con mi patio, empecé a linkear con el patio que yo me había criado, con el olor a limonero, con la andada en bicicleta y en patines ahí, con la abuela María, con las abejas, el rosal, la baldosa caliente, se me vino el patio encima, que no era el patio de mi vieja, o sea, no es el patio del poema de mi vieja, seguramente,
es mi patio. Entonces dije, bueno, dale, hubo una vez un patio, hubo una vez mi patio, que es mío, Claro, y que ahí también estuvimos con Martín, ahí compartimos muchísimo con Martín también, en ese patio, ¿no? Él claro, de visitante, yo de local, pero estuvo ahí, sí. yo imaginaba eso, ¿no? A mí me retrotrajo inmediatamente al patio de mi infancia, que Sí, esos patios donde hacía todo lo que vos narrabas en estos minutos y particularmente con una memoria emotiva muy fuerte. ¿Cómo hicieron para reconstruir ustedes esa historia que era una historia compartida, pero que ustedes bien dijeron, la vivieron separados? ¿Cómo fueron reconstruyendo? ¿Quiénes fueron quizás las personas más importantes para poder hacer esa reconstrucción histórica? Bueno, ¿querés creo que seguir o seguís vos? sí, sigo, ¿Querés? sigo Dale, y sí, después sí, seguimos. sí, sí. Después estaba, bueno, Kela, bueno, eso lo va a contar la parte de Ana Julia, que se crió en Olavarría, pero bueno, yo con Alejandra, que es mi mamá, o sea, la tía de Ana Julia, la hermana de mi mamá Ana, si le preguntabas, contaba, yo no preguntaba mucho, la verdad, cuando era chico, muy pocas veces, lo tenía como muy asimilado, que era, bueno, soy hijo de padres desaparecidos, mi papá pasó tal cosa, mi mamá tal cosa, pero no era algo que me repreguntaba ni me tenía así preocupado, porque me crié con una familia que tenía mi hermano, mi hermana, mis primos, ¿no? Sí, Titi sí. Fede, Hugo y Alejandra, mi papá y mamá, y, y nada, estaba siempre en la historia, pero no es que preguntaba y estaba, viste, todo el día pensando en eso. Y a medida que fui creciendo, fui averiguando más cosas, pero el grosso de mi investigación apareció en los últimos años de que empezamos con Ana Julia a hacer el libro. Pero siempre aparecía alguna foto o algo, algún comentario, pero bueno, siempre vino de la familia sobre todo. En mi caso, eh, más de grande. Y Ana Julia tuvo su historia. Y ahí, ahora vamos a la historia de Ana Julia, pero quiero preguntarte respecto de esto que estás diciendo. ¿Sentís que cuando empezás a entrar un poco más empieza a tomar otra corporalidad esa historia? A partir del libro, a partir bueno, de tener por ahí otras palabras, otras voces. ¿Sentís que se modificó para vos? Sí, obvio, sí, sí, tomó otra dimensión totalmente distinta. Lo que eran mis papás para mí pasaron a ser un poco unos héroes, como se dice en este lío, por nada, por admirar su compromiso que tenían con todo, ¿no? Con sus ideales y sus ideales que tenían que ver con el bien para todos y por qué lo hicieron y era un poco, nada, era un poco la juventud, ¿no? En esa época. Era un Bien, poco, había mucha gente comprometida con tratar de ayudar y que cambiar las cosas. Entonces, por ese lado sí cambió, porque los conocí mucho más y también cambió, nada, mi relación con Ana Julia y con toda la familia y entender un poco por qué hicieron esto de separarnos, eh, de aceptarlo y bueno, nunca lo cuestioné, la verdad. Para mí, ujú, si lo hicieron fue porque salió así. Y sí, sí, obvio que cambió y nada, y también me ayudó a mí siempre tenía la duda yo de si había hecho algo por toda la historia de mis viejos o nada, por investigar o por desde ir a una marcha y llevar la bandera nada, como de hijo desaparecido y que no lo hacía tanto cuando era joven o hacía adolescente y siento que con esto nada, estoy como contento de haber hecho algo y que esté buenísimo con el libro este porque es como una obrita de arte para nosotros. bien. Ana, entiendo que tu tránsito por esa historia fue diferente. Fue distinto porque básicamente nos criamos en ciudades distintas y nos criamos en atmósferas completamente distintas, puertas adentro y puertas afuera.
puertas adentro. Yo me crié con una madre que había perdido a su hijo y bueno, y estaba todo como en stand-by, ahí estaba todo como que quedó congelado ahí en el tiempo. Sus fotos, el lugar en la mesa donde dibujaba, diferentes, bueno, el poncho, la flauta, el muñequito, recuerdos y más recuerdos y relatos y cartas y bueno, entonces como que quedé ahí como embadurnada todo el tiempo de todo eso, que cuando era chica me pesaba mucho, la verdad, hasta el punto de darme vergüenza por tener esa historia, por no saber qué decir en la escuela primaria, por cansarme de que me pregunten y que nadie pone la cara por vos en ese momento, cuando estás en el baño de la escuela primaria, de la escuela 51, y una compañerita viene y te dice, ay, no sé qué, estás sola, estás muy sola, y estás viendo ahí cómo atajás todos los penales. Después tenía que ir Kela, por supuesto, mi tía, mi madre, le digo yo, a poder hablar y conversar, pero es inevitable que se vaya filtrando todo eso, pues todos éramos niños. Esa niña que me estaba preguntando a mí también había sido atravesada también por lo mismo, desde otro lado, por supuesto. Pero bueno, así que bueno, ya desde el vamos ahí fue distinto, porque Martín en su colegio, en su grado, tenía 6 pibes más con la misma historia, o sea, no había que explicar nada, y yo tenía que explicarlo todo, y desde cómo podía, ¿no? Así que bueno, ya desde el vamos ahí está distinto, y bueno, y después ya en la adolescencia, bueno, toda la rebeldía adolescente que te agarra, que la tirás para cualquier lado, y empezás ahí empecé como a buscar en todo sentido, a buscar en la noche, a buscar en el día, a buscar así como que descarrilé en varias cosas, y empezó también ahí una búsqueda, bueno, de ver bien quiénes eran realmente, ¿no? Porque también como Martín, como idealizados, viste, una mezcla de montoneros pero eran hippies, pero era qué era, pero y era esto, entonces también así como empezar a buscar realmente quién fue papá, quién fue mamá, se lo llevaron, de dónde. Y la búsqueda del por qué, entiendo que también En la eso te búsqueda del atraviesa. por qué, qué pasó, por qué, cómo no sabían, cómo sabían, cómo qué querían, qué no querían, pero ¿y por qué no se fueron? ¿Y por qué se quedaron? ¿Y cómo los encontraron? ¿Y quién dijo? ¿Y quién fue? ¿Y quién? Todo, absolutamente todo, y arranqué un derrotero así de búsqueda, de preguntas, de buscar, de preguntar. Primero, por supuesto, arranqué en Olavarría, seguí en La Plata, seguí en Mar del Plata, me fui a Italia, Buenos Aires, Bahía Blanca, o sea, a todos lados donde sabía que había una punta yo iba o me comunicaba por mail. Era una desesperación por armar, y nada me alcanzaba, y es el día de hoy que no me alcanza, porque son todas palabras y miradas dichas de otro, entonces es lo que el otro vio, lo que el otro sintió, lo que el otro creyó o conoció de papá y mamá, ¿no? Entonces, a mí, no, todo bien, pero nunca se me va a terminar ni de armar ni de saciar poder saber quiénes fueron. Realmente, me llama al fijo, porque viste que en esa época las cosas importantes eran por el fijo, viste, ahora ya, viste, lo familiar por teléfono fijo, bueno, y me llama, me dice, ¿estás sentada? Sí, le digo, ¿qué pasa? ¿Qué boludez me va a decir? Pues mamá muy exagerada siempre, digo, ¿qué me va a decir? Me va a decir, se viene un temporal, abrigate, las típicas de las madres, viste. Bueno, y entonces me siento y me dice, bueno, me dice, encontraron a Roberto. No, te juro que no tengo palabras, no tengo palabras para describir ese momento. Bueno, y ella te cuenta cómo fue, viste que el equipo de antropología forense la llama, primero tantea, viste, le dice, mirá, vamos a ir, queremos charlar con vos. O sea, fueron hasta Olavarría, no le habían dicho nada porque ellos no saben con quién se van a encontrar, es una información que te puede en el momento devastar, alegrar, pero también movilizar y que quede seco ahí, viste, qué sé yo. Y bueno, y fueron, hicieron mate, todo, y le dijeron que habían encontrado a Robert. Yo lo había hablado con Ana Julia, todo, no me acuerdo ni cuándo me avisaron, ni cómo fue. Sí me acuerdo de haber ido a hacerme el análisis de sangre, que te sacaron una gotita de sangre, que fuimos ahí fue una segunda instancia a corroborar que era el ADN, tenía que ver con el nuestro. Y después, recuerdo a través de las fotos, el día que fuimos y nos presentaron
ahí nuestro papá nos dijeron, este es su padre, y estaban todos los huesos ahí armaditos en una mesa, pero lo recuerdo por las fotos, por lo que veo. El momento, no sé por qué, no recuerdo absolutamente nada. No me acuerdo de estar ahí, no me acuerdo de cuando me llamaron, nada, no sé, se me borró bueno, varias cosas de esa época también. Pero me puse a hacer fotos de la situación y, y nada, ahora no sé, me gustaría estar de nuevo en esa situación y estar con la cabeza más fresca para poder recordarlo, porque nada, muy raro que no viste lo que yo veía de las fotos, sé que Ana Julia estaba ahí súper compenetrada, tocándolo, viste, acariciándolo, y yo, no sé, estaba en Narnia, no sé qué pasaba. Y bueno, nada, qué sé yo, es lo que me pasó a mí. Pero bueno, estoy contento de que tengo las fotos para saber que estuve ahí y para que Ana Julia también se recuerde en ese momento. Siempre, perdón, Sole, hablando de eso, él siempre dice como que no se acuerda de cosas o algo, pero sin embargo, la mayor reconstrucción que yo tengo de mi casa, de mi abuela, de Kela, de mis amigas, de mi cumpleaños de 15 que fue ahí en lo de Kela y de mi papá y todo es gracias a él, porque él es el que siempre, bueno, iba y él dice, ay, no sé, no me acuerdo, no sé qué, pero siempre estaba con la cámara en la mano y sacándole fotos a cosas que jamás se me hubiesen ocurrido sacarle, porque para mí eran cotidianas. Las manos de mi abuela, la mesa puesta como la ponía Kela, una ventana corrida con la abuela mirando, o sea, eran todas cosas que yo me crié con eso, entonces para mí eso era lo cotidiano, y hoy que no es más lo cotidiano mío, miro esas fotos, digo, ay, gracias, gracias, gracias por tener esto, porque es volver ahí, volver a ese olor, a ese rato. Entonces, la importancia, ¿no? De él no se acordará, pero nos hace recordar a todos y nosotros le hacemos recordar a él, pero gracias a sus fotos. Esperemos no El perderlo. guardián del recuerdo, algo así Sí, me surge, sí, tal cual. sí. Eh, ¿Cómo es que deciden hacer el libro juntos? ¿Y cómo fue ese proceso? Porque entiendo que no debe haber sido fácil y que hubo también muy probablemente cuestiones personales que zanjar a la hora de poder hacer ese libro, este libro. Sí, y bueno, era juntos, sí, porque no queda otra que hacerlo juntos, porque era tratar de reconstruir nuestra historia, la historia que no tuvimos y que tuvimos juntos, pero sí, llevó mucho tiempo, muchas charlas y muchos mensajes de WhatsApp, porque eso fue un montón, de WhatsApp y de enojadas y de boludeos entre los dos. Y Ana Julia quería poner muchas cosas, pues hubo que recortar un poco, yo también, después nos recortó Nora también las cosas, pero nada, el proceso estuvo buenísimo y era todo gracias a que Ana Julia también había guardado un montón de cosas que habían guardado nuestras tías y Ana Julia las tiene todas en una caja, entonces venía con la caja un día acá a casa, o yo ella venía de Villa Urquiza a Villa Elisa, o yo iba para allá con la caja dando vueltas para todos lados porque encima le pesaba, decía, no voy a ir con la caja esta vez, decime qué tengo que llevar. Y bueno, pero trae, y al final venía, te lo hacía traer a Tomás, al marido, que venían en auto con la caja, pues, caja gigante, pesada, y pesada en todo sentido. Y bueno, nada, nos llevó un montón de tiempo organizarnos y clasificar lo que era importante para la historia y para los demás, porque hay cosas que son muy íntimas y que a veces tenés que dar mucha explicación de qué significa tal foto o tal Claro. cosita. Entonces había que recortar para que la historia fluya y que no haya que explicar tanto, así que nada, fue un proceso que estuvo buenísimo, aprendimos un montón, más allá de la historia, aprendimos a trabajar. Yo creo que ahora estamos en condiciones de, si alguien quiere hacer un trabajo así, se lo podemos editar. Bien, bien. Ana, ¿qué esperas del público, de la gente que los lea? ¿Qué esperas de la presentación acá en Tandil? Esperar, no sé si espero, sino que estoy como sorprendida con todo lo que va pasando. Por ejemplo, estuve en Pigüé el otro día presentándolo y hubo una
de las personas que quedó como pensando en si ella se le sembró la duda, si no sería hija. Después las preguntas que te van haciendo los adolescentes, los niños. O sea, te vas un poco de lo que es la capital y te alejas un poco y te vas a otros lados y te das cuenta que la historia se sabe, sí, pero falta un montón, o sea, porque como que está bueno esto de cuando vas y te ven en carne propia, digamos, y vos contándolo desde que eras chiquita, que tenías la edad de ellos y que pasó así, así, llega de otra forma, entonces vienen, te preguntan, se ríen, pierde la solemnidad, que eso está bueno, porque a veces creen que pasó hace un montón y que hoy ya no pasa o que hoy eso es un tema viejo, no sé qué, entonces se pierde un poco el respeto en el buen sentido y vienen a preguntar y se acercan y te conocen y vos los conocés y todo eso es lo que me gusta de lo que va pasando, ¿no? Cómo te vas encontrando con también, vos te vas conociendo, te van conociendo y vas viendo que también la reconstrucción es colectiva, que no solo estoy reconstruyendo yo, sino que con esto estamos reconstruyendo todos, que pasa con cada material que te encontrás de un hijo o de un familiar. Martín, ¿qué es el libro para Sí, vos? para mí, bueno, nada, las presentaciones que hicimos estuvieron buenísimas porque nos gusta, aparte, digo, de presentarlo como se hace cualquier libro, una charla, siempre metimos algo, ¿viste? Una proyección, una lectura de Ana Julia, unas instalaciones. Entonces, nada, ahora Tandil tratamos de, no sé si vamos a poder armar todo como lo armamos en los otros lugares que fueron más cercanos para poder llevar las cosas, pero sí con una proyección y esperar que se acerque gente a, a ver lo que estamos haciendo, a ver el libro y sobre todo lo que a mí me gusta del libro este es que lo que decía el otro día y lo comentamos en otra entrevista, es va a llegar un momento donde no queda nadie vivo de todos los que vivimos estas historias de los 70 y entonces la historia va a estar lo que queda, lo que esté contado y de cómo esté contado. Y creo que hacemos un buen raconto de nuestra vida y la historia de nuestro país y cómo lo contamos de una manera que es atractiva, porque el libro es atractivo, tiene diseño, tiene fotografía, está buenísimo, y la historia que contamos está contada en carne propia, ¿no? Y nada, y entonces está la historia esa contada de una manera que no está en otros libros, y eso es lo que va a ayudar como dice Ana Julia, todavía en este tiempo de negacionismo o de algunas justificaciones que le dan a lo que le pasó, que nada, que nunca más y que la historia está contada por dos pibes que la sufrieron, pero que también estamos acá tratando de hacer las cosas bien, por decirlo de alguna manera. Una última pregunta rápido, porque no tengo el dato y bueno, yo voy siguiendo más o menos las causas judiciales. No sé si el caso de vuestros padres ya pasó por alguna etapa de juicio y si tuvo sentencia en ese caso. Sí, fue en el año 2022 que fuimos nosotros por la causa del circuito CAMS. Ajá, bien. Ahí nosotros, bueno, fue mediante Zoom, no fue presencial. Bueno, y pasaron algunos, fueron sí sentenciados, están en Campo de Mayo, y Vergés principalmente, bueno, falleció dentro de lo que fue el juicio ahora por comisaría quinta. También ahí fuimos citados a declarar, ahí fuimos nomás al anterior, y bueno, y así es como seguimos pidiendo cárcel común, sin beneficios, nos están contactando los jueces a ver si estamos de acuerdo en salidas transitorias que están pidiendo, se dan el lujo de pedir dentro de este gobierno las salidas transitorias y nos están preguntando, ¿y a vos qué te parece? ¿Te parece que queremos salidas transitorias? Cárcel común perpetua y ningún beneficio, absolutamente adentro y para siempre eso. Pero bueno, hay que contestar eso en el día de hoy, tenemos que estar contestando.